No dejes que el diablo te impida fortalecer tu fe. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo nuestras reflexiones y aprender cada vez más sobre las palabras de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decidió reiniciar la humanidad? ¿Quiénes eran los misteriosos Nefilim mencionados en la Biblia, y qué papel jugaron en la historia de un mundo perdido? Imagina un tiempo en el que la civilización alcanzó niveles extraordinarios de desarrollo, con conocimientos prohibidos y tecnologías avanzadas que desafiaban las leyes naturales. Desde las impresionantes pirámides hasta los mitos de gigantes, todo parece apuntar a una civilización antediluviana cuyos secretos han quedado enterrados bajo siglos de historia y olvido. En este vídeo, exploraremos las razones detrás del juicio divino, los misterios de los Nefilim y el impacto que tuvieron en un mundo lleno de corrupción y caos. ¿Qué conocimientos peligrosos llevaron a la destrucción total de aquella civilización? ¿Qué podemos aprender de su caída y del plan de redención de Dios? Prepárate para un viaje profundo que conectará los enigmas de la antigüedad con las lecciones más importantes para nuestra vida hoy. Este no es un simple relato del pasado, es una historia que resuena en nuestro presente y que cambiará la forma en que entiendes el propósito divino. La historia del diluvio y la destrucción de la humanidad antediluviana plantea una serie de apuestas cruciales que trascienden el tiempo. El destino de la humanidad estaba en juego. Si la corrupción y la maldad de aquella civilización no hubieran sido detenidas, el mundo habría llegado a un punto de no retorno, donde la violencia, la injusticia y el caos habrían dominado completamente la creación de Dios. La intervención divina fue necesaria para preservar un remanente fiel y dar un nuevo comienzo a la humanidad. El conocimiento prohibido y sus consecuencias. La proliferación de conocimientos peligrosos y tecnologías avanzadas, junto con la influencia de los Nefilim, podría haber llevado a una catástrofe aún mayor. Si este conocimiento no hubiese sido contenido, el equilibrio de la creación habría sido alterado de forma irreparable. La fidelidad de Noé como clave para la redención. Si Noé no hubiera obedecido el llamado de Dios, no habría existido un medio para preservar la vida en la tierra. La fe y la obediencia de Noé se convierten en un símbolo de esperanza, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, un remanente justo puede marcar la diferencia y asegurar el futuro de la humanidad. Un recordatorio eterno de la justicia y misericordia de Dios. El diluvio no solo representa juicio, sino también una oportunidad de redención y renovación. Ignorar estas lecciones podría llevarnos a repetir los mismos errores, mientras que reflexionar sobre ellas nos da la oportunidad de alinearnos con el propósito divino. Estas apuestas nos recuerdan que las decisiones que tomamos como individuos y como sociedad tienen consecuencias eternas. La historia del diluvio no es solo un relato del pasado, sino una advertencia y una guía para el presente y el futuro. Al principio de todo, Dios creó un lugar perfecto llamado Edén, un jardín que superaba cualquier belleza imaginable. En este paraíso, todo estaba en armonía, la naturaleza florecía sin restricciones, los animales convivían pacíficamente, y el hombre y la mujer, Adán y Eva, vivían en completa plenitud. No había dolor, enfermedad ni muerte. Era un entorno diseñado para reflejar la perfección del Creador, un lugar donde la humanidad podía caminar y hablar con Dios como si fuera un amigo cercano. Adán y Eva tenían una conexión única con la creación. Podían entender los sonidos de los pájaros, la suavidad del viento, y cada planta y animal les era familiar. Fueron dotados de la responsabilidad de cuidar el jardín, pero también de una advertencia clara: podían disfrutar de todos los frutos del Edén, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta restricción no era un castigo, sino una oportunidad para que ejercieran su libre albedrío y demostraran su amor y obediencia a Dios. Sin embargo, todo cambió en un instante de decisión. La serpiente, astuta y engañosa, sembró la duda en el corazón de Eva al cuestionar las palabras de Dios: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Con esta pregunta, la serpiente sembró incertidumbre, sugiriendo que Dios estaba reteniendo algo valioso de ellos. Al prometerles que serían como Dios si comían del fruto prohibido, la serpiente apeló al deseo humano de poder y conocimiento. Eva, seducida por la apariencia del fruto y la promesa de sabiduría, lo tomó y lo comió. Luego, ofreció a Adán, quien también comió. En ese momento, su perspectiva del mundo cambió drásticamente. Por primera vez, sintieron vergüenza y miedo. La inocencia que había definido su existencia se perdió, y cuando escucharon a Dios acercarse, en lugar de correr hacia él con alegría, se escondieron. El enfrentamiento con Dios reveló la magnitud de su error. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente,
pero las consecuencias fueron inevitables. La armonía perfecta del Edén fue destruida. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, enfrentando un mundo hostil donde el trabajo arduo, el dolor y la muerte se convertirían en realidades inevitables. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, Dios mostró misericordia. Les hizo vestiduras de piel para cubrir su vergüenza y les dio una promesa: un día, el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, anunciando el plan de redención que atravesaría toda la historia humana. Este evento marca el inicio de un cambio radical para la humanidad, de una vida en plenitud y comunión directa con Dios, a una existencia marcada por el sufrimiento y la lucha. Sin embargo, también introduce el tema central de la redención, mostrando que, incluso en medio de la caída, Dios tiene un plan para restaurar a su creación. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva comenzaron a habitar un mundo diferente, uno donde el trabajo arduo, el dolor y la muerte eran parte de la vida diaria. Sin embargo, la humanidad no permaneció estática. En poco tiempo, el progreso comenzó a moldear la civilización antediluviana. Las generaciones posteriores desarrollaron habilidades como la agricultura, la caza, la construcción y la metalurgia, estableciendo las bases de una sociedad próspera. A pesar de este avance, también surgió la corrupción moral. La longevidad extraordinaria de los humanos de aquella época permitía un rápido progreso cultural y tecnológico, pero también proporcionaba siglos para que la maldad se perfeccionara. La violencia, el materialismo y el orgullo se volvieron endémicos. Las estructuras familiares tradicionales comenzaron a romperse, y la humanidad se alejaba cada vez más de Dios. Un aspecto misterioso de esta civilización fue la aparición de los Nefilim, mencionados en Génesis como héroes de antaño, hombres de renombre. Estas figuras intrigantes, cuya presencia está asociada con la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, parecen haber sido seres excepcionales, tanto en estatura como en habilidades. Una interpretación sostiene que eran híbridos entre ángeles caídos y humanos, mientras que otra sugiere que eran descendientes de la mezcla de linajes fieles e infieles a Dios. Los Nefilim posiblemente desempeñaron un papel crucial en el progreso de la civilización antediluviana, contribuyendo con conocimientos avanzados en áreas como la arquitectura, la metalurgia y la medicina. Sin embargo, su influencia también aceleró la corrupción. Estos seres, dotados de habilidades extraordinarias, pudieron haber usado su poder para oprimir y controlar, intensificando la maldad en la tierra. Dios observó esta degeneración con gran pesar. La humanidad, creada para reflejar su gloria y tener comunión con Él, había caído profundamente en el pecado. La civilización antediluviana, aunque avanzada en muchos aspectos, estaba moralmente en ruinas, un recordatorio de que el progreso material no garantiza el avance espiritual. A medida que la maldad se extendía, Dios tomó una decisión drástica: reiniciar la humanidad. La Biblia describe este momento con palabras impactantes: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y únicamente hacia el mal. Este diagnóstico de la condición humana muestra la gravedad de la situación. Dios lamentó haber creado al hombre y decidió enviar un juicio para purificar la tierra. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, su misericordia brilló. En medio de una generación corrupta, había un hombre justo, Noé. La Biblia describe a Noé como alguien que caminaba con Dios. Por su fe y obediencia, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Dios le reveló su plan: un diluvio cubriría toda la tierra, destruyendo a todos los seres vivientes. Sin embargo, le proporcionó instrucciones específicas para construir un arca, un refugio que salvaría a Noé, su familia y representantes de todas las especies animales. Este proyecto monumental no solo fue un desafío técnico, sino también un acto de fe inquebrantable. Por décadas, Noé trabajó en la construcción del arca, enfrentando la incredulidad y el ridículo de sus contemporáneos. Cada martillazo era un testimonio de su confianza en las promesas de Dios y una advertencia para quienes lo rodeaban. Pero la humanidad permaneció indiferente. Cuando llegó el momento, Dios ordenó a Noé y su familia entrar en el arca junto con los animales. Después de 7 días, las puertas se cerraron, selladas por el propio Dios. Era el punto sin retorno. El juicio había comenzado. El diluvio no solo representaba la justicia divina contra el pecado, sino también un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad restableciera su relación con el Creador. Cuando las puertas del arca se cerraron, el mundo exterior quedó sumido en el caos. Las aguas comenzaron a brotar desde las profundidades y a caer incesantemente desde los cielos.
Por 40 días y 40 noches, el diluvio cubrió la tierra, destruyendo todo lo que existía. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales enfrentaban un desafío diferente, la supervivencia en un espacio cerrado mientras el mundo exterior era consumido por las aguas. La vida dentro del arca era intensa. Cuidar de miles de animales requería trabajo constante. Cada especie tenía necesidades específicas, desde alimentación hasta limpieza. El olor y el ruido eran abrumadores, y el movimiento constante de la embarcación, golpeada por las olas, añadía aún más dificultad. Sin embargo, Noé y su familia perseveraron. Organizaron las tareas, mantuvieron la calma y confiaron en que Dios los estaba guiando. Psicológicamente, el confinamiento fue un reto. Saber que eran los únicos humanos sobrevivientes del juicio divino era una carga emocional pesada. Los gritos de desesperación que posiblemente escucharon al inicio del diluvio habrían dejado una huella duradera. Pero, en medio de la tormenta, también había esperanza. La arca era un símbolo del cuidado y la protección de Dios. Cada día que pasaba reafirmaba su fidelidad. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar. Finalmente, la arca descansó en los montes de Ararat. Noé y su familia esperaron pacientemente, enviando aves como señales para determinar si la tierra era habitable nuevamente. Cuando una paloma regresó con una hoja de olivo, fue un claro indicio de que la vida estaba resurgiendo. Con el tiempo, las aguas retrocedieron completamente, y Dios les dio la orden de salir del arca. El primer acto de Noé al pisar tierra firme fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento. Este acto marcó un nuevo comienzo. Dios respondió estableciendo un pacto con la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de esta alianza, creó el arco iris, un recordatorio visible de su promesa y misericordia. Este nuevo mundo no solo era una oportunidad para la humanidad, sino también un llamado a vivir en obediencia y comunión con el Creador. La historia del diluvio no es solo un relato de juicio, sino una narrativa rica en enseñanzas que resuenan profundamente en nuestra vida actual. A través de este evento, Dios nos muestra tanto la seriedad del pecado como la profundidad de su gracia. La humanidad había llegado a un punto donde la maldad dominaba completamente, y el diluvio fue una advertencia solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Sin embargo, en medio del juicio, también vemos la misericordia divina. Noé y su familia representan la importancia de un remanente fiel, aquellos que eligen caminar con Dios incluso en tiempos de oscuridad. La arca es un poderoso símbolo de salvación, una señal de que Dios siempre provee un camino para quienes confían en Él. El pacto con Noé y el arco iris son recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. Nos enseñan que, aunque el mundo puede caer en el pecado, su promesa de redención permanece firme. Esta historia nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con el Creador, a buscar la santidad y a valorar la responsabilidad que tenemos como administradores de su creación. Finalmente, el diluvio nos invita a mirar hacia el futuro. Así como Dios renovó la tierra después del diluvio, también nos ofrece un nuevo comienzo en Cristo. Nos desafía a estar preparados, a vivir con propósito y a recordar que, aunque el juicio es real, su gracia y su amor son infinitos. Esta lección eterna nos impulsa a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a caminar en fidelidad con Él.